Buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Como dijo el hermano, último domingo del año 2024. Hoy estaremos iniciando una nueva serie, 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. El autor Roberto Carlos Sproul, conocido popularmente como R.C. Sproul. Vamos a estar orando, acompáñenme en oración para iniciar. Así que Padre y Dios bendito que estás en gloria, Señor, gracias porque tu pueblo reunido, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús y con la santa unción de tu Espíritu Santo, ha llegado aquí, Señor, a este lugar a poder bendecir tu nombre, tributarte honor, gloria y majestad, pues solo tú mereces adoración, Señor. Aquel cuyos ángeles cantan santo, 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 es el único que merece adoración y alabanza, Señor. Y en este espacio, en este momento de la escuela dominical, pedimos que nos ayude, nos asista, Señor, a mí en exponer de una manera fidedigna y a mis hermanos, Señor, los oyentes, que de una manera atenta, Señor, podamos ser edificados con la exposición de esta escuela, Señor. Pedimos que nos fortalezcas a través de tu Santo Espíritu y que pongamos por obra, Señor, lo que aprendemos en el día de hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien. Un padre de familia, mis hermanos, como muchos de los que están aquí, es consciente de que para que su niño, su hijo, su familia crezca de una manera saludable, necesita vitaminas y necesita proteínas. Pero para un creyente, ¿qué necesita un hijo de Dios para que crezca fuerte y saludable? Necesito que me responda, necesito que hable, necesito que alcen las manos. Palabra de Dios, ¿qué más? Oración, muy bien, ¿qué más? Tan picante, así es. Ejemplo, muy bien, ¿qué más? Así es. Así es. Eso, lo que ustedes están diciendo, es muy ciertísimo de que lo necesita un creyente, un hijo de Dios, para que crezca fuerte y saludable. Hay 5 deberes que todo cristiano necesita para crecer, como ustedes lo dijeron: estudio de la Biblia, la oración a Dios, la adoración, el servicio y la mayordomía total. El estudio de la Biblia, la oración a Dios, la adoración a Dios, el servicio a otros y la mayordomía total. Entonces la pregunta aquí es: ¿eres tú un nuevo creyente ansioso de crecer en comunión con Dios? ¿O eres ya un creyente pero que el crecimiento ha estado estancado? Te garantizo, hermano, escuche bien, te garantizo a ti que serás bendecido al poner en práctica estas 5 disciplinas, estos 5 deberes, estos 5 ejercicios que vamos a ver a lo largo de esta serie. Hoy nos corresponde el estudio de la Biblia. Es de mucha importancia, hermano, que comprendas, amigo, que 2 cosas son necesarias. 2 cosas son necesarias para nutrir, para hacer crecer la gracia de Dios que Él ha depositado en tu vida. Son 2 cosas. Para que esa gracia de Dios aumente poderosamente su fuerza y su hermosura. Estas 2 cosas son los pensamientos santos y los deberes santos. Pensamientos santos y deberes santos. Nosotros terminamos el domingo pasado una serie que se llama De la Tentación. Y si bien recordarán, la tentación se alimenta por la mente. Del mismo modo, la gracia de Dios se alimenta por la mente. Por la mente. Entonces, 2 cosas necesita un cristiano para crecer. 1, alimento. El alimento para que la gracia de Dios crezca son los pensamientos santos.
pensamientos santos. Ahora, los ejercicios o las disciplinas o los deberes santos es lo que él tiene que aplicar, que él tiene que hacer para crecer fuerte y saludable. Entonces, los pensamientos santos son como los alimentos y los ejercicios o el gimnasio, el gym. El gym del cristiano son esos 5 deberes: el estudio de la Biblia, la oración a Dios, la adoración a Dios, el servicio a otros y la mayordomía total. Hoy estaremos aprendiendo del deber número 1, que es el estudio de la Biblia. Lo vamos a ver en 3 sencillos puntos. Primero voy a traerle un ejemplo del verdadero guerrero o de un verdadero guerrero en la Biblia. Se los voy a describir, que yo sé que sabrán de quién estaré refiriendo. El ejemplo es así, la descripción es así: es un hombre que se retorcía víctima de un dolor atroz. La dolencia que sentía no era una dolencia física. El sufrimiento era la agonía espiritual, la oscuridad del alma. El dolor que sentía este guerrero era la vergüenza, la devastación y la ruina de la humillación personal. ¿Por qué? Porque se dio a conocer un pecado que él tenía guardado en secreto. Este hombre, ahí está, era una celebridad nacional, un distinguido guerrero, un poeta, un músico, un líder espiritual. Este hombre, a lo largo de su vida, fue objeto de canciones populares, canciones que celebraban sus hazañas y sus proezas. Se catapultó, pasó a la fama nacional cuando defendió a su pueblo y mató al enemigo más temido de su ejército. Un monstruoso titán lo mató sencillamente con una honda y con una piedra. Era un fiel súbdito de su rey, aun cuando éste quería matarlo. Ya yo me adelanté, ya ustedes sabrán de quién estoy hablando, de David. Yo voy a asumir que todos sabemos quién es David, pero para los que no saben quién es David, bueno, David fue un gran guerrero, poeta, músico, líder, fue rey de Israel, pero también cometió un grave pecado. Él adulteró con una mujer que se llamaba Betsabé. Bueno, David fue el segundo rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Bien, picante. Así es. El reinado de David marcó el comienzo de la era de oro de Israel porque extendió sus fronteras como nunca antes le había pasado a Israel. Bajo su liderazgo, esta pequeña nación se convirtió en una potencia mundial. La grandeza de este hombre, de David, fue más allá de la política y de la cultura. Se conoce no solamente por ser un líder espiritual, sino, como dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Así muchos conocen a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David cometió ese monstruoso pecado, fue una calamidad no solamente para David y para su familia, sino para toda una nación. A pesar de que David era fuerte espiritualmente, él estaba tan ciego al mal que había en su propio corazón que fue necesaria su confrontación por el profeta Natán para que David se diera cuenta de su culpa. Aunque era un líder espiritual, aunque era fuerte espiritualmente, estaba ciego al mal que había en su propio corazón y fue necesario la confrontación del profeta Natán. Como estamos leyendo, estamos compartiendo el tema del estudio de la Biblia, yo quiero que abra su Biblia, vamos a leer. Segundo libro de Samuel. Yo sé que muchos conocen la historia, otros no. Segundo de Samuel, capítulo 12, vamos a leer del 1 al 7.
Dice la palabra del Señor. Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Versículo 4. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor. Esta expresión es de juramento. Dice: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces David, mis hermanos, David fue avergonzado a causa del desenmascaramiento. Él tenía su pecado ahí cubierto, pero a raíz de la confrontación de que salió a luz su pecado, entonces él fue avergonzado. El versículo 13 de ese mismo capítulo 12 dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Bien, entonces junto a esa estrepitosa caída de David, esa caída de gracia y obediencia, David padeció el poder enjuiciador del Espíritu Santo. Su arrepentimiento era tan profundo como su caída abrupta. Su remordimiento, el remordimiento de David fue más allá del miedo superficial al castigo, porque realmente fue un arrepentimiento auténtico, un espíritu, y ojo, esto es una marca de un verdadero guerrero, un arrepentimiento auténtico, un espíritu marcado por un corazón a causa de haber ofendido a Dios. En ese dicho acto de contrición, de dolor, David escribió la oración que conocemos como el Salmo 51. Yo creo que ese salmo aquí, todo en la iglesia se lo saben de memoria. Salmo 51, 10, vamos a leer solamente el versículo del 1 al 10. Ese es el salmo que los directores no sueltan. Salmo 51 del 1 al 10. Oración de un pecador arrepentido. David escribió este salmo a causa de ese desenmascaramiento. Dice, 51 del 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este David, que era un famoso guerrero, un poeta que cometió pecado, como todos nosotros, también escribió el Salmo 1, salmo muy famoso, Salmo 1. Ese sí es más corto y lo voy a leer rápidamente. Salmo 1 dice, contraste entre el justo y los impíos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tu tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja, como tamo, como hoja seca que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, entre el Salmo 1, mis hermanos, y el Salmo 51, hay un largo camino que no se mide por las páginas de un libro, sino que se mide entre la obediencia que marca el Salmo 1 y la desobediencia del Salmo 51. Obediencia y desobediencia, una senda bien transitada por todos nosotros como cristianos, obedientes y desobedientes a la vez, obedientes y desobedientes. En esta etapa de la vida de David se puede describir como la encarnación de ese hombre en el Salmo 1. Un hombre como un árbol plantado junto a corrientes de agua. David había meditado acerca de la palabra de Dios de día y de noche. Y en el ejercicio de ese deber, es decir, meditar en la palabra de día y de noche, es que David se había fortalecido espiritualmente, de día y de noche. En aquel fuego fue donde David forjó la fuerza espiritual, en meditar en la palabra de día y de noche. Pero en un momento de su vida, su atención se desvió de aquella palabra hacia una mujer, Betsabé. Por ende, David se volvió entonces como esa hoja seca, como ese tamo, como esa paja que el viento se lleva. Así que en su estrepitosa caída, David perdió no solamente su integridad, sino que perdió su gozo, perdió su alegría. Y a pesar de que el pecado, hermano, brinda grandes placeres, el pecado no brinda gozo. Si comprendes la diferencia, podrás eludir obstáculos y dificultades que te tientan como creyente a cada rato. En medio de su sufrimiento, David añoró volver a experimentar el gozo de la salvación. Y nos hace bien recordar, mis hermanos, y también comprender que la fe, la fuerza de la fe, viene por el oír. Por el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces es la Biblia, el poder de la palabra que transforma, que cambia, que convierte el corazón de piedra a un corazón sensible. Y ese es nuestro segundo punto. La Biblia es la que transforma el corazón de piedra en un corazón sensible. Y en este segundo punto tengo un puntos, uno A y uno B. Punto A es que el poder de la palabra en la conversión. Y nosotros vimos hace 2 series anteriores el Ordo Salutis. ¿Y quién me recuerda qué es la conversión? Escojo a dedo. ¿Qué es la conversión? Lo voy a poner fácil. ¿Quién fue el que puso ese tema? El que puso ese tema, ¿qué es la conversión, por favor? Todo el mundo habla de, no, que él se convirtió o me convertí, pero ajá, ¿qué es la conversión? ¿Qué es la conversión, mi hermano? Un aspecto entre arrepentimiento y fe. Bueno, en ese momento se describió, en palabras sencillas, la conversión es el estado consciente de que necesitamos a Cristo. La conversión es el estado consciente de que tú y yo necesitamos a Cristo. Esa es la conversión. Bueno, la palabra de Dios en la conversión pasa de muerte a vida. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Dios se complace en hacer uso de las Escrituras para penetrar el corazón y llevarlos a la fe. Es ciertísimo que la fe se adquiere al escuchar la palabra de Dios.
Hebreos 4, 12, 13, ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad está repleta de anécdotas de cómo grandes personajes o personalidades se convirtieron por medio del poder de la palabra. Un ejemplo es tu propia historia. Tú estás aquí o tú llegaste a los pies de Cristo por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que tiene el poder de dar de muerte a vida. Traigo dos ejemplos. San Agustín de Hipona, que antes llevaba una vida de pura inmoralidad, un día escuchó a unos niños que jugaban y gritaban una frase en latín que traducido es, álzala y léela. Agustín, al escuchar esto, sus ojos se posaron en el texto de una Biblia que estaba abierta. Y el texto decía, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Ese fue el texto que Agustín al leer sintió que la palabra de Dios traspasó su corazón y que el Espíritu de Dios le daba vida. Casi o más de 1000 años después, Martín Lutero se despertó de manera similar. Él había luchado tenazmente contra el concepto de justicia de Dios. Todos sabemos que él le molestaba el hecho del concepto de justicia, cómo Dios declara justo a alguien. Entonces, mientras Martín Lutero leía el comentario de Agustín en Romanos 1:17, Lutero vio de repente la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que la justicia de Cristo es dada solo por la fe. Solo por la fe. Dios declara justo solamente por la fe. En el sistema católico romano, ¿cómo se declara una persona justa? Sacramento y obras, así es. Así es. Bien. Bueno, fíjense que el despertar de Lutero fue lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Así como la palabra de Dios es indispensable para la conversión, es decir, de muerte a vida, también el estudio de la Biblia es vital para el crecimiento espiritual. Bien, ese es el punto B. Al sumergirnos en la palabra de Dios, comenzamos a adquirir la mente de Cristo y aprendemos qué es llevar una vida de discípulo. Discípulo significa aprendiz. Bien, muy cerca a la muerte, el apóstol Pablo escribió su última carta a su amigo y discípulo Timoteo. La instrucción de Pablo fue un llamamiento al estudiar diligentemente las Escrituras. Me van a acompañar a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Bien, leo el 14 y 15. Dice, Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Al continuar el estudio de la Biblia, mis hermanos, nosotros crecemos en fe y somos capaces de llevar una vida cristiana. Entonces, aquí Pablo, en su exhortación a Timoteo, Pablo guió a su discípulo hacia las Escrituras, encomendándoselas a él. ¿Por qué Pablo le encomendaba las Escrituras a Timoteo? Debido a su naturaleza y función. La Biblia, debido a la naturaleza de la Biblia y debido a la función de la Biblia.
Por eso él escribió el versículo 16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios, ahí está la naturaleza, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios, mis hermanos, Dios es la fuente de la Biblia, es la fuente de las escrituras. El que toda escritura sea inspirada por Dios hace referencia no a la manera de que Dios supervisó cómo la estaban haciendo. No hace referencia a eso, sino que es la fuente, el contenido de la Biblia. La palabra que se traduce como inspirada por Dios es un término griego que significa literalmente exhalada. Es decir, Dios exhaló la Biblia. El punto de toda cuestión es que la Biblia, la naturaleza de la Biblia es que es de Dios, nace de Dios. Entonces, su palabra lleva consigo su autoridad. La palabra de Dios lleva consigo la autoridad. Siempre a nosotros se nos enseña como estudiantes a verificar la fuente de cualquier información. La credibilidad de algo siempre está atado a la fuente. Bueno, yo creo que más que todo se escucha mucho de los reporteros, de los periodistas. No, citan, no, una fuente fidedigna me dijo tal cosa, que fulano de tal va para este equipo. Esta es una fuente fidedigna. Nosotros hemos escuchado eso. Mis hermanos, la única fuente verdaderamente fidedigna es Dios. La única fuente verdaderamente fidedigna es Dios. Pablo quiso que Timoteo comprendiera la fuente de la Biblia. Es Dios, cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios. No de qué manera fue escrita. A eso hace referencia Pablo. Entonces, después de ratificar que la Biblia fue exhalada por Dios, Pablo explica en detalle su función, su propósito. Dice que las escrituras son provechosas en diversas cosas. Entre ellas se incluyen para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El valor de la Biblia, mis hermanos y amigos, consiste principalmente en que enseña una doctrina sólida. La mayor parte del Nuevo Testamento trata acerca de la doctrina. El ministerio de educación se deja en manos de la iglesia para que ésta forme al pueblo. Y Pablo nos dice en Efesios 4:11, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia también nos resulta provechosa para la reprobación, ojo, por ahí no es, y para la corrección, por aquí sí es. Cosas que nosotros como cristianos necesitamos constantemente. Por aquí no es por aquí, reprobación, corrección. Bien, cuando usted critica la Biblia, cuando usted critique la Biblia, se posiciona a usted mismo por encima de ella. Si en verdad la Biblia es la palabra de Dios, no hay nada que pudiera resultar más arrogante. Es Dios quien nos corrige a nosotros. Nosotros no lo corregimos a Él. Nosotros no nos alzamos por encima de Dios. Nosotros siempre estamos por debajo de Dios. Entonces, una vez entendido esto, la pregunta que sigue es, ya vimos el ejemplo de un verdadero guerrero que se arrepiente genuinamente, y vimos que el poder de la palabra en la conversión da de muerte a vida y ayuda al crecimiento espiritual. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo hacer para ejercitarnos en la Biblia? ¿Cómo hacer para ejercitarnos en el estudio de la Biblia? Ese es nuestro tercer punto. Una ayuda práctica para el estudio de la Biblia. El autor R.C. Sproul nos sugiere esto. Número 1, que lea la Biblia con un lápiz rojo. Esa es la sugerencia de él, para poder entender y comprender mejor la Escritura. Lea la Biblia con un lápiz rojo. Número 2,
que pongas un signo de interrogación al lado cada vez que un pasaje te resulte difícil de entender. Número 3, ponga una X al lado de cada pasaje que te ofenda o que te incomode. Más tarde podrás concentrarte en los aspectos que consideraste contrarios, en especial esos textos que marcaste con una X. Esto te puede servir de guía a la santidad, ya que las X te mostrará rápidamente en qué aspecto se desvía tu mente de la mente de Cristo. Ahora, si en la lectura que estás haciendo no te gusta algo que leíste en las Escrituras, probablemente sea que no lo entendiste. Si ese es el caso, que no entendiste lo que leíste, puede que repasarlo en otras versiones te ayude a comprender. Si es que de hecho no entendiste el pasaje y de todas maneras no te agrada, esto no es muestra de que la Biblia tiene algún defecto, sino que el defecto lo tenemos nosotros. ¿Ok? Entonces, la renovación de nuestra mente es un proceso que dura toda la vida. Nosotros podemos acelerar dicho proceso al concentrarnos en esos pasajes de las Escrituras que no nos agradan. Esto forma parte del instruir en justicia de que hablaba Pablo en el 3.16, 2 Timoteo 3.16. El objetivo de esta enseñanza, mis hermanos, es que el pueblo de Dios esté listo y esté preparado para llevar a cabo buenas obras. El pueblo de Dios esté listo y esté preparado para llevar buenas obras. Fíjense, prácticamente todos los cristianos en algún momento de su vida han decidido leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no queremos perdernos ni una sola palabra. Y se los voy a demostrar. Por favor, alce la mano. ¿Quién se ha leído toda la Biblia? Poquito, hermano. Poquito, pero bien. Vamos a hacer otro. ¿Quién se ha leído el libro de Génesis completamente? Deje la mano ahí si se ha leído también Éxodo. Si ha leído Levítico. Número. Fíjense que las manos van bajando. Y eso, digamos, en cierto modo es natural. ¿Por qué? Porque leer Génesis es casi como leerse una novela. Es una narrativa histórica y biográfica. Contiene una serie de acontecimientos importantes en la vida de personas como Noé, Abraham, Jacob, José. Del mismo modo, Éxodo es apasionante, ya que nos narra acerca de la penosa historia de la esclavitud de Israel y de su liberación bajo el liderazgo de Moisés. La lucha contra el faraón es emocionante, nos pintamos esa película o la relacionamos con la película. Bien. Entonces, cuando nosotros llegamos a Levítico, ya la cuestión cambia. ¿Por qué cambia? Porque nos cuesta trabajo leer acerca de ceremonia, de ritos, de sacrificios. Pues para nosotros es muy extraño esas cosas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta es un mapa que nos ayuda a transitar por esas partes difíciles. Y aquí quiero contar una anécdota. Bueno, quiero también aclarar, hermano, que si usted no se ha leído toda la Biblia, este 2025 puede hacerlo. Tómelo como un buen ejercicio. Le quiero contar la anécdota. Hace muchos años yo iba a Los Calamares en el año más o menos 2008, una iglesia pequeñita que hoy no existe. Yo acababa de convertirme. Aunque yo nací en una familia cristiana, cuando ya estaba adulto fue que yo tomé conciencia que tenía que buscar del Señor. Estaba yo reciente. Cuando llegué a esa iglesia, el pastor propuso eso, de que toda la iglesia se leyera la Biblia en un día, un año, perdón. Y para cerciorarse, él llevaba una lista los domingos y él decía, por ejemplo, hermano Sergio, primer domingo, del de Génesis 1 hasta cuál leíste. No, Génesis 10. Hermano Cristian, no, y por el Génesis 12. Y así. Cuando me tocó a mí, yo dije Génesis 5, por ejemplo. Pero dije, el otro domingo me voy a lucir.
El otro domingo yo no me voy a quedar atrás. Como ya era nuevo y todo nuevo siempre quiere como resaltar, quiere estar en todas. El otro domingo ya verán. Siguiente domingo, hermano Sergio, Génesis 10 quedó en lo último. Ahora va por cuál, no, Génesis 20, está bien, 10 capítulos. Hermano Cristian, no, voy por Génesis 15. Hermano Jorge, no, voy por Levítico, y ahí va por allá así bien lejos. Y yo les confieso algo, mis hermanos. La realidad es que yo lo hacía para querer impresionar, para que la gente me viera. Yo no lo hacía principalmente porque quería leer la Biblia. Pero fíjese, es una prueba del poder que tiene la Biblia. Entonces, usted se sumerge en la Escritura. A mí comenzó a partir de ahí, aunque yo la leí con un propósito errado, porque quería vanagloria, comencé a cogerle gusto a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que tiene el poder. Es la Biblia que tiene el poder. Como decía Charles Spurgeon, yo le he mencionado muchas veces aquí, una señal de que usted debe leer la Biblia, ¿cuál es? Cuando no tienes ganas de leer la Biblia, bueno, esa es la señal. Esa es la señal de que tengo que leer la Biblia. No tengo ganas de orar, esa es la señal de que tengo que orar. No tienes ganas de venir a la iglesia, es la señal de que tienes que venir a la iglesia. Un ejercicio, una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Mike Tyson definió disciplina y me encantó eso. Disciplina es hacer las cosas que no quieres hacer, pero debes hacerlas. Debes hacerlas. Esa es la definición de disciplina de Mike Tyson. Mike Tyson decía, yo no quiero entrenar a las 3 de la mañana, pero como yo quiero ser el mejor del mundo, tengo que levantarme a las 3 de la mañana a estudiar. Bueno, nos desviamos un poco del tema, pero bien. La disciplina, mis hermanos, es hacer las cosas que usted debe hacer. La serie se llama 5 cosas que todo cristiano debe hacer para crecer. Tengas o no tengas ganas, mis hermanos, usted debe hacerlo para que pueda crecer. Entonces, para que los cristianos puedan en verdad comprender la Biblia, necesitan primero una estructura básica. Y el esquema de la Biblia. Una pregunta sencilla, la voy a hacer al revés. ¿Quién aquí no tiene ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram? ¿Quién aquí no tiene nada de eso? Es decir, todos tienen. Bien, todos tienen. Eso es una muestra que todos saben usar las herramientas tecnológicas. Todos saben usar las herramientas tecnológicas. Entonces ahora, denle, mi hermano, un buen uso. En el canal de la iglesia están los cursos de SRL. Nosotros ya también hemos visto introducción al Antiguo Testamento. Tome esas herramientas y utilícelo, dale buen uso. El Nuevo Testamento nos llama a llevar una vida de discípulos. Como ya dijimos, discípulo significa aprendiz. Y en cualquier disciplina es importante comenzar por lo básico y dominarlo. En ocasiones se presta poca atención al aprendizaje de los conceptos básicos y hay quienes quieren correr antes que aprender a caminar. Para estar seguros, mis hermanos, para estar firmes, las Escrituras nos llaman a la madurez y no nos sentimos satisfechos con solo oírla, sino que ansiaremos la sustancia de la palabra. En Hebreos 5:12 dice que ustedes ya deberían ser maestros, pero no lo son. Y por eso necesitan lechecita en vez de alimento sólido. Una vez un hermano me dijo, yo no me leo toda la Biblia porque eso es para estar pantallando. Si eso es una buena justificación, yo no creo. Pregúntale al Señor. Esa es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Entonces, sí es necesario comenzar por lo básico y dominarlo. Una de las razones por las que muchos cristianos nunca llegan a la sustancia de la palabra, al alimento sólido, sino que se quedan a nivel de oírla, es que nunca aprendieron a escucharla realmente. Debes dominar lo básico si quieres alcanzar altos niveles de competencia. Puede comenzar con una perspectiva general de la Biblia. Como ya se dijo, dele un buen uso a las herramientas tecnológicas, a
al canal de YouTube, a lo que aparece en internet. Realice cursos. Hay muchos cursos gratis de introducción a la Biblia. Perdón. El doctor R.C. Sproul sugiere el siguiente patrón. Hay un patrón que voy a mostrar. De lectura a todo aquel que nunca haya leído la Biblia. Bueno, aquí está primero la estructura de la Biblia, cómo se divide la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y estos días estaba meditando que para nosotros en nuestra mente la palabra testamento creo que hace conexión a algo de herencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra testamento nos lleva como algo de herencia, pero realmente ahí la traducción es pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. O sea, ¿cómo se divide la Biblia? En Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Encontramos el Pentateuco, los libros históricos. ¿Qué hablan los libros históricos? La historia de Israel. ¿Qué habla del Pentateuco? La ley, Génesis, creación. Los libros poéticos, la poesía, el libro de sabiduría en Proverbios, Eclesiastés. Los profetas, juicio. Nuevo Testamento, los evangelios, la vida de Cristo, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales, Hechos, Revelación, Apocalipsis. Entonces, el siguiente patrón es el que sugiere el doctor R.C. Sproul para alguien que nunca haya leído la Biblia completamente. Dijimos que necesitamos una guía, un mapa para que nos ayude a comprender la Biblia. Esa es la razón por la cual las personas no leen toda la Biblia, porque se aburre, se pierde, yo no sé de qué están hablando, mejor dejo así tirados. Entonces, este es el patrón. Dice, usted comienza en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, lee a Génesis. ¿Qué va a encontrar en Génesis? Historia de la creación, la caída del hombre, la historia de los pactos, de los patriarcas, el Éxodo. Va a encontrar historia de la liberación de Israel. ¿Qué va a encontrar en el libro de Josué? La historia de la conquista militar de la tierra prometida. En Jueces, la transición de tribus a monarquía. ¿Qué va a encontrar en 1 Samuel? La naciente monarquía con Saúl y David. 2 Samuel, el reinado de David. 1 de Reyes, Salomón y cómo se dividió el reino de Israel. Muchas veces la gente escucha el reino del sur, reino del norte, pero ¿por qué eso se dio? ¿Cómo así que Israel se dividió? Bueno, usted lo va a encontrar ahí. Esdras, el regreso. Perdón, 2 de Reyes, la caída de Israel. Esdras, el regreso de Israel. Nehemías, restauración de Jerusalén. Amós y Oseas, ejemplos de profetas menores. Jeremías, ejemplo de profeta mayor. Eclesiastés, va a encontrar sabiduría. Salmo y Proverbio, poesía hebrea. Esta es la sugerencia del pastor R.C. Sproul para que usted lea el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas va a hablar de la vida de Jesús. Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. Efesios, introducción a las enseñanzas de Pablo. 1 Corintios, quiere saber de la vida de la iglesia. Bueno, allí lo va a encontrar en 1 Corintios. 1 de Pedro, introducción a la doctrina del apóstol Pedro. 1 de Timoteo, introducción a las epístolas pastorales. Hebreos, ¿qué va a encontrar en Hebreo? Cristología. Cristología, ¿dónde lo va a encontrar? En Hebreos. En Romanos, la teología del apóstol Pablo. Bien, ya para terminar, al leer, mi hermano, esta lista, dice el pastor R.C. Sproul, el estudiante obtiene una noción básica, así como el entendimiento del enfoque de la Biblia. Y por cuestiones prácticas, es natural, es posible que usted combine uno antiguo y uno nuevo. Uno antiguo y uno nuevo. Martín Lutero era el que recomendaba a sus estudiantes que leyeran la Biblia entera en un año, pero que al mismo tiempo se concentraran en un libro en particular para profundizar. Yo te recomiendo mucho que utilices la Biblia de Estudio de la Reforma. Pensé en traerla para que la conocieran, para algunos que no lo conocen, pero no la traje porque eso es bien grueso, eso es bien grande. Pero es una buena Biblia. Allí va a encontrar versículos en particular y aumentará la comprensión del significado de conceptos de gran importancia. También, mis hermanos,
puedes hacer uso de audiolibro. Aquí hay una persona que comparte cada rato audiolibro. ¿Quién es? Pastor Estigua. El Pastor Estigua cada rato comparte audiolibro. Usted escuche ese audiolibro cuando usted vaya en el bus, en el transporte, está haciendo oficio, está en una fila en un banco. Vaya escuchando, utilice las herramientas tecnológicas. Deje de estar escuchando tanta música, tanto, no sé, serie, Netflix, lo que sea. Utilice también esas herramientas tecnológicas para crecer en el conocimiento de la Escritura. Mis hermanos, el estudio de la Biblia es la experiencia más enriquecedora que un cristiano puede vivir. La fe comienza y se fortalece en la palabra porque es allí, exactamente ahí, donde nos encontramos con la mente misma de Dios. Amigos y hermanos que están aquí presentes, que este sea el único y principal objeto de tu estudio de la Biblia, el conocimiento de Cristo. El único objetivo del estudio de la Biblia es el conocimiento de Cristo. La Biblia no es una historia, es un registro de Cristo. Estúdiala para conocer más de Él, de su naturaleza, de su amor, de su obra. Que digamos como el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esta escritura, mis hermanos, esta Biblia nos llama a creer en Cristo para el perdón de los pecados y el regalo, el don de la vida eterna. Pero una advertencia. Rechazar el llamado autoritativo de las Escrituras es condenar tu alma para siempre. Rechazar el llamado autoritativo de la Biblia es condenar tu alma para siempre. Así que cree en la revelación de Cristo Jesús por el bien de tu alma. Con esto finalizo el estudio de la Biblia. 5 cosas que todo cristiano necesita para crecer. Ya saben, Biblia, oración, adoración, ¿qué más? Servicio y mayordomía total. Vamos a orar y luego las preguntas. Si ustedes no me hacen preguntas, yo le hago preguntas a ustedes. Bien, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, tu exhortación. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Nada está oculto delante de ti. Oh Dios, tu iglesia reconoce, Señor, que en ocasiones nos dejamos llevar por el mundo, por la carne, por el enemigo. Es un buen momento para pedirte perdón y a la vez te pedimos que sea tu Santo Espíritu fortaleciendo nuestras vidas, Señor, cada momento. Y mucho más en estos días de tanto afán. Parece que lo último fueras tú. Señor, te pedimos que en tu gracia nos ayudes a crecer, nos ayudes a retomar la lectura de tu palabra, así como dice el libro Apocalipsis, como el primer amor. Oh Dios, para que nosotros podamos crecer fuerte, saludable, como un hijo tuyo de verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mi hermano, pregunta. Bien. Buenos días, mis hermanos. Bueno, más que una pregunta es como un consejo. Por lo menos yo escucho mucha prédica, muchísima, toda la que puedo en las mañanas porque estoy haciendo mis quehaceres en la casa y aprovecho. No sé cuántos audífonos se me han dañado de tanto oír, pero escuché una vez al pastor Juan Manuel Vaz que dio un muy buen consejo, que cada sermón que escuchemos no lo escuchemos solamente una sola vez, sino que lo meditemos 3, 4 veces hasta que esa palabra entre en nuestros corazones, porque llenarnos también de tanta información a veces no es bueno. Entonces, en mi caso, yo escucho mucha prédica y me resulta más fácil escuchar prédicas que leer la Biblia, porque a veces no la entiendo. O sea, hay pasajes que yo no los entiendo. Y como usted dijo, preferimos de pronto dejar la lectura media porque sencillamente no lo entendemos. Pero cuando yo me voy a YouTube y escucho una prédica de ese pasaje,
Entonces el predicador lo va desglosando y yo así lo entiendo. Está mal no leer la Biblia, porque, bueno, no digo que no la leo, pero me resulta a mí, en mi caso, más fácil escuchar una prédica que leerla. Bueno, te entendí que la lees y después la buscas. Está bien, Es correcto. pero debes leerla. O sea, no Ok. debes sustituir nunca el leerla. Que la leas y la complementes escuchando la explicación está muy bien. Ah, ok. Ok. Listo, gracias. Buenas, Jorge, ¿qué le podrías decir a los padres de aquí, de la iglesia Luz de Vida? ¿Qué consejo le podrías dar para instruir a sus niños en la lectura de la palabra? Bien, yo tengo un hijo de 17 años, ya se fue, se siente mal del estómago. Voy a poner el caso con un joven de 17 años. Yo lo que hago con él es, lee las escrituras, hijo. Lee las escrituras. Cuando se pone muy rebelde, le quito el celular. Cuando usted le quita el celular a un hijo, ahí automáticamente cambia y comienza a leer las escrituras. Para un niño más pequeño, por ejemplo, Esteban, como padre, como él no sabe leer, tengo que instruirlo en las escrituras, por lo menos en el oír. Discúlpeme que me ponga de ejemplo, porque no es bueno que me coloque de ejemplo, pero es lo que yo hago con mis hijos. Tengo dos, uno de 6 y uno de 17. Un padre, sí o sí, debe sacar el espacio. No que no tiene espacio, sí tiene espacio, mi hermano. Sí lo tiene. No se engañe, sí tiene espacio. Preferiblemente en la mañana. No, en la mañana no puedo. Bueno, en la noche, sea como sea, sustituye la comida, sustituye la novela, la serie, sustituye lo que sea, pero sí lo tiene. El bien del alma de tus hijos está sobre tus hombros. No la salvación. No la salvación, porque ningún padre salva a su hijo. La salvación es del Señor. Pero usted tiene responsabilidades que tiene que hacer. Son ejercicios que tiene que hacer. Bien. Bueno, voy a dar un aporte en cuanto a lo que se ha dicho para que se pueda, para poder dar un poco de claridad en alguna cosita. A mi hermana Liliana, pues, ¿por qué es importante que nosotros leamos la Biblia? Aunque no la entendamos. Porque solo a través de ella, nosotros, no lo que te voy a decir no es pentecostal, es realmente la experiencia que nosotros tenemos con Dios a través de las Escrituras. Y es necesario que nosotros no entendamos pasajes para que cuando algún día vuelvas a ese pasaje, lo vas a entender. Eso es parte del crecimiento de nosotros como creyentes. Cuando leemos la Escritura un día, apenas somos niños, no entendemos, pero cuando vamos creciendo, volvemos a ese pasaje, entonces sí lo entiendes, porque ya creciste. Eso mide tu crecimiento espiritual. Y eso te lleva a ti a tener tu propia experiencia con Dios. ¿Ya? Eso es necesario para un creyente, porque los hermanos que predican, ellos tuvieron su experiencia con Dios para sacar ese sermón, para sacar eso, pero si tú no tienes esa experiencia con las Escrituras, siempre te va a aburrir al llegar a ella, porque nunca has tenido una experiencia con las Escrituras. En cuanto a lo de los hijos, aunque los hijos no entiendan, sea la edad que sea, siempre debemos leerle las Escrituras e intentar enseñárselo a la medida de su edad, ¿ya? No solo con los hijos, los esposos también estamos llamados con nuestras esposas a enseñarles las Escrituras. Ciertamente nuestras esposas pueden entender más, bueno, a ellas se le da un enfoque, al niño pequeño se le da un enfoque y al niño adolescente se le da un enfoque. Eso apunta a que el hombre tiene que primero hacer su trabajo devocional, qué le voy a enseñar a mis hijos, qué le voy a enseñar a mi esposa, qué le voy a decir a mi adolescente, ¿ya? Y eso va llevando a una vida familiar enfocada en las Escrituras. Aunque ellos no entiendan, pero ese es el deber de nosotros, siempre leerle las Escrituras. Y si le puede decir, mijo, cuando leas y no entiendas, pregúntame, y si yo no sé, buscaremos la respuesta, pero ahí, porque nosotros también hay muchas cosas que no entendemos.
No crean que los que nos paramos allí, esto se sabe en toda la Biblia. No, nosotros hay cosas que realmente no entendemos, pero sabemos que el Espíritu Santo nos va guiando en todo eso. Bueno, creo que ya. Listo. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Ah, que hay una pregunta acá. De un hijo a un padre. Ah, pero un hijo ya mayor. Bueno, como hablamos ahorita, la salvación es del Señor. La palabra es la que tiene el poder para transformar los corazones de piedra a corazón de carne. No es sencillo, pero es nuestro deber mostrarle las escrituras con paciencia. Con paciencia. ¿Por qué con paciencia y misericordia? Porque a ti mismo te tuvieron paciencia y misericordia. A ninguno de los que están aquí presentes, la primera vez que le mostraron las escrituras, se convirtió a ninguno. Entonces, así mismo nosotros tenemos que tener paciencia y misericordia con nuestros padres. Que el Señor nos ayude en esa tarea.